Señores, llegamos a otro capítulo de lo que es este curso de Pixieset y vamos a trabajar con lo que es la página de cookies. Esta parte tiene que ver más que todo con la Unión Europea, entonces nos vamos a ir al grano. Aquí dentro de la ruedita dentada nos vamos a ir a analítica y seguimiento y vamos a activar aquí este banner de cookies. Simplemente eso y como ves, aquí nos ha creado un texto que está en inglés. Aquí nos informa, o más bien informa al usuario de que se están usando cookies. Entonces, aquí podemos hacer algunos cambios. El primero, traducir esto, ¿por qué no? Copiamos. Yo lo voy a traducir con Google rápidamente. Copio esto y lo vuelvo a pegar acá. Simplemente de esta forma, ahí le indicamos al usuario que se están usando cookies en español. Luego, aquí la opción de el texto de si el usuario es muy cuidadoso y quiere ver qué es lo que se está recopilando en estas cookies, le daría en el botón Learn More. O vamos a ponerlo aquí, leer más, para que no nos compliquemos. Y 3 puntos. Entonces, el usuario le va a aparecer este cartel en la parte inferior, luego el botón de leer más. El usuario puede dar ahí en leer más para ver qué es lo que se está recopilando. Luego aquí podemos agregar que sea un botón o un icono, lo vamos a dejar como un icono y esta parte donde dice seleccionar página tiene que ver con la opción de que nosotros seleccionemos una página a la cual el usuario será dirigido una vez le dé clic en el botón de leer más. Para eso vamos a regresarnos, vamos a ir aquí a páginas y vamos a agregar una página. Aquí le damos clic y como ves nos muestra estas opciones, qué es lo que queremos crear, si es una página, una carpeta o enlace o trabajar con el blog del sitio. Entonces, lo nuestro es una página. Aquí tenemos las opciones de las páginas y le vamos a decir que es una página en blanco. No tiene que ser una página con estilos, simplemente es una página en blanco. Le damos aquí y le vamos a poner el nombre de uso de cookies y le damos en crear página. Hecho esto, vamos a agregar un texto y ese texto tiene que ver con, vamos a ver, un texto simple y sencillo. Puede ser este, ¿ok? Y aquí vamos a pegar lo siguiente. En materiales del curso, recuerda que te dejo una carpeta llamada documentos con una serie de archivos que puedes utilizar. Aquí tengo este que se llama uso de cookies. Lo puedes revisar, puedes hacerles algunas modificaciones sin problema y lo puedes pegar. O ya lo hice, simplemente voy a seleccionar todo y voy a copiarlo. Luego me lo voy a llevar aquí y simplemente lo voy a pegar. Ahí lo tengo. Aquí puedo hacer algunos cambios y creo que está más que bien. Vamos a ver. Creo que aquí puedo cambiarle, por ejemplo, el nombre que sobre uso de cookies. Vamos a dejar ahí. Voy a seleccionarlo. Voy a centrarlo por ahí. Creo que está más que bien el encabezado que sea un H2. Y quiero ver qué más. Vamos a entrar a los 3 puntitos y le vamos a decir aquí en configuraciones. Y es aquí donde nosotros podemos trabajar la página de cookies. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es una página sencilla, es una página informativa nada más. Es cero estilos, cero detalles. Es nada más texto y nada más. La página se llama Uso de Cookies, está en línea, ¿ok? Visibilidad en el menú, es decir, aquí le vamos a decir que solamente esté en el pie o que mejor esté oculta. Vamos a ver en el pie, creo que en el pie funciona bien. Vamos a verlo.
aquí estaría, pero definitivamente no es necesario que se muestre porque es una página que va a ser invocada solamente cuando el usuario la presione en leer más. La vamos a ocultar y luego esto no nos interesa, la página, la descripción tampoco nos interesa. Dice acá ocultarla de los motores de búsqueda. Exacto, no podemos dejar esto que los motores de búsqueda la indexen y mucho menos que permitan que se encuentre. Una vez hecho eso, voy a darle a atrás y lo que voy a hacer es para que ya vayamos viendo algunos cambios, voy a darle aquí en publicar el sitio para que podamos ver. Ok, aquí me dice que mi cuenta debe ser activada de acuerdo a lo que es. Vamos a ver acá. Exacto, no lo tengo activado. Dice que tengo que verificar mi correo. Voy a enviarlo. Yo creo que no había hecho eso. Voy a revisar mi correo aquí en el teléfono para ver. Dice confirmar mi cuenta y dice verificar el correo. Voy a darle aquí en el teléfono. No había hecho eso. Es importante que lo hagamos. Ok, ahora sí. Voy a regresar. Voy a regresar. Me voy a ir a publicar. Y como ves, ahora sí aparece. Esto es importante que verifiquemos. Si no lo hacemos, le damos al enlace que nos apareció anteriormente y de esa forma ya podríamos hacerlo. De hecho, voy a probar con el enlace sin publicarla a ver qué nos aparece. Aquí lo tengo. Vamos a ver qué aparece. No aparece nada porque tenemos que darle obligadamente a publicar. Aquí me dice que está listo, publicado. Vamos a volver acá y le vamos a dar en clic y como ves, ahí está nuestro sitio ya publicado y este es el cartel de las cookies. Aquí dice usamos cookies tal como lo vimos y luego el usuario le da en leer más. Una vez le da en leer más, nos llevaría a lo que es la parte eh, de la página que creamos. Sin embargo, aquí está pasando algo porque cuando yo me coloco sobre el enlace, sobre el botón, dice que es otro dominio el que está ahí. Tengo que cambiar. Le voy a dar aquí en OK y me voy a venir a lo que es la página de, más bien, esto es en ajustes, en seguimiento y aquí es donde tengo que poner la página. Recuerda que esto lo hemos dejado pendiente. Teníamos que crear la página, luego elegir la URL de la página. Entonces, ahora sí, le voy a dar aquí en seleccionar página y me voy a venir aquí a buscar cuál es la página que será dirigido el usuario. Es uso de cookies. Le damos ahí. Perfecto. Me vengo por acá, doy nuevamente aquí y una vez hecho esto, voy a darle acá a lo que es leer más y todavía no me está funcionando. Quiero saber por qué es. Voy a presionar F5 para ver. Quiero ver. Aún me dice que no porque hay una situación y es que tengo que volver a publicar la página, es decir, publicar los cambios. Nuevamente voy a refrescar para que puedas ver. Esto es importante que no suceda para que se solucione en el momento del desarrollo del capítulo. Ahora sí, es que vamos a colocarnos acá, le vamos a dar en leer más y aquí tenemos toda la información del uso de cookies.